breve repaso del capítulo 10 que trata sobre rotación de cuerpo rígido. Y bueno, antes de hablar de justamente de la rotación, voy a recordar algunas propiedades del centro de masa. En general tenemos que el vector R, que es el vector del centro de masa, está dado por 1 entre m, donde m es la suma de todas las masas que componen, bueno, todas las masas del cuerpo, y la suma de m alfa, r alfa. Y bueno, aquí puedo ponerle alfa igual a 1 hasta n, la cantidad de n que sea. Y bueno, en forma continua esto va a ser como r igual a 1 entre m, la integral de r de m. Y bueno, de aquí sacamos distintas cosas. Por ejemplo, tenemos que en general el momento va a ser la suma de los momentos, y esto va a ser la suma de m alfas, r alfas, y esto es, aquí es r alfa punto, p alfas, y esto es simplemente la suma de los p's de los momentos. Igual voy a hacerlo así con todo, ¿no? La fuerza externa del objeto en general va a estar dada por mr mi punto. Y es como, o sea, esto es algo muy sencillo, porque así solo depende realmente del centro de masa, no depende de todo, o sea, no depende de cada partícula. Es una forma muy fácil de ir poniendo todo esto. ¿Qué más resultados? Bueno, en general vamos a tener que la posición del objeto va a estar dada por la posición inicial más una r alfa prima. Que esta r alfa prima es la posición del objeto relativa al centro de masa. ¿Qué más? El momento que vas, bueno, si cada momento está dado por r alfa cruz p alfa, entonces el momento general de todo esto va a estar dado por la suma de los L alfas, y esto es la suma de y bueno, todo esto, si se fijan, bueno, es la forma de ponerlo. Y bueno, y esto va a ser igual a R cruz P. Y bueno, esto es la suma de R alfas cruz M alfa R alfa. Y bueno, todo esto es como muy sencillo. En realidad lo que quiero decirles con todo esto es que el momento angular va a estar dado por el momento angular respecto al centro de masa, más otro momento angular dado del movimiento relativo al centro de masa. Y bueno, ¿qué más? Propiedades generales del centro de masa. Ah, bueno, claro, el torque. El torque va a estar dado por dos componentes. Bueno, igual el momento angular. El momento angular primero. El momento angular va a tener dos componentes. La componente orbital de respecto a, o sea, del general del centro de masa, más otra componente que es del spin, de cómo va girando todo el mismo centro de masa. ¿Qué más? La torca va a estar dado por igual por lo mismo orbital más el spin. Y bueno, temas, así la energía es importante. La energía vemos que es la suma de 1/2 de m alfa r alfa.
Pero también lo voy a poder escribir de forma más compacta como, bueno, más fácil, un medio de mr punto cuadrado más un medio de la suma de m alfas r alfas cuadrados, donde esta es la posición relativa al centro de masa. Y bueno, ya esto es todo. Igual la energía potencial es exterior más interior. Y ahora sí vamos con rotación propiamente. Ahora sí vamos con rotación. Bueno, primero ya les dije que el momento angular es la suma de los la suma de los L alfas igual a la suma de M alfa cruz Ahora voy a suponer que el objeto está girando alrededor del eje Z. Y eso va a simplificar los cálculos y bueno, esta es como una primera aproximación al problema. Entonces, omega va a ser 0, 0 y solo va a tener una componente en el eje Z. Bueno, la R alfa va a ser X alfa, Y alfa y Z alfa. Entonces, haciendo todas las cuentas, B de alfa me va a quedar como... Bueno, ya sabemos que es omega cruz R alfa. Y esto va a quedar ya en componentes menos WY alfa, digo omega Y alfa y 0. Ahora sí, calculo cada momento. Angular L alfa es... Y esto después de hacer es una maraña de cálculos, pero al final debe quedar que esto es igual a M alfa por... Mejor lo voy a escribir acá. M alfa omega menos Z alfa X alfa menos Z alfa Y alfa X alfa cuadrado más Y alfa cuadrado. Esta es la gran maraña que les dé después de todos estos cálculos. Y hay maneras de simplificarlo. Por ejemplo, si se fijan de la componente Z del momento angular, pues esto va a ser solo la suma de M alfa X alfa cuadrado más Y alfa cuadrado por omega. Y todo esto de que está acá simplemente lo puedo escribir como ρ alfa, la distancia. De hecho, lo voy a escribir así. Y justamente todo este término de aquí es lo que voy a definir como I. Entonces esto va a ser igual a I de Z omega. Y entonces ya llegamos justamente, bueno, nada más para escribirlo bien, es la suma de los M alfas, ρ alfas cuadrados. Este es el momento de inercia clásico que se estudia en un curso normal de prepa o incluso de los primeros años de carrera, de qué es el momento de inercia. Pero pues hay más a toda esta historia, porque aquí hay más componentes que yo no les dije ni las usé. Y bueno, lo que pasa es que cuando el momento angular es exactamente el mismo, o sea, va a estar en la misma dirección que la velocidad angular, o sea, sus ejes son lo mismo, es del mismo, pues solo se reduce a eso. Pero hay muchos casos donde eso no sucede. Entonces vamos a explorar las componentes en general. Ahora nada más como me faltó decirles que en general la energía cinética va a ser un medio de I omega cuadrada. Y bueno, porque esto es igual a un medio de la suma de M alfas B alfa cuadrado. Y esto es un medio de la suma de M alfas, ρ alfas cuadrados, omega cuadrado.
Bueno, esto solo era decirles qué es la energía cinética en ese caso, por lo que les acaba ya de escribir la energía cinética. Pero, ahora volviendo a lo que quería hacer, de las otras dos componentes, me va a quedar en general que la componente del X es igual a menos la suma de M alfa, Z alfa, Y alfa. Y L de Y es igual a menos la suma de las M alfas, Z alfa, X alfa. Ahí está. Y bueno, entonces podemos definir momentos de inercia análogos, vamos a llamar los productos de inercia. Esta componente de acá, omega. Aquí me faltaron las omegas. Sí, si no, no tiene sentido. Pero bueno, esta componente de acá se va a llamar la IXZ, y esta componente de acá se va a llamar la IYZ. Y bueno, lo que nos quiere decir es cuál es la componente. Bueno, es para obtener la componente del momento angular en X cuando está rotando en el eje Z. Y bueno, ya como ya lo podrán haber visto, IXY es menos la suma de M alfa, Z alfa, Y alfa y YZ, XZ, perdón, XZ. Z alfa, X alfa. Estas son. Y bueno, en el modo continuo solo cambias esto por una integral y la M por una dm. Y ya, es todo. Ahora bien, pues, entonces ya nos queda bien bonito, ¿no? L igual a IX, YZ omega, YZ omega, y ZZ omega. Ya nos quedó bien bonito cómo está escribiendo el momento angular. Pero, pues podemos aún meterle más a la historia. Ahora sí voy a llegar al caso súper general. Es el momento de inercia. Digo, no, el tensor de inercia. El momento de inercia ya estamos viendo. Ahora vamos a considerar, en general, tengo una omega igual a omega X, omega Y y omega Z. Y bueno, en general, el momento angular va a ser la suma de M alfa, R alfa, cruz B alfa. Y esto es la suma de las M alfas, R alfas, cruz, omega cruz, R alfa. Ahí está. Y bueno, haciendo toda la maraña, nada más la última. Esto es R cruz, omega R. Bueno, ya, toda esta maraña va a ser bien larga y lo voy a escribir toda. Ya, esto es gigante, ¿no? Pero todo esto lo puedo resumir de nuevo. Ahora sí voy a decir qué es el tensor de inercia. Lo puedo resumir todo muy fácilmente. Como que L en general va a ser igual a un tensor de inercia y por omega. Y bueno, esto probablemente lo puedo ver como una matriz. IXX, IYY, IZZ, IX, XY, IXZ, IYX,
Este es el tensor de inercia y sus componentes son, por ejemplo, en el caso de la IXX, cuando son repetidos estos dos, es simplemente menos la suma de, menos, aquí es positivo, suma de M alfa, X alfa, no, Y alfa cuadrado más Z alfa cuadrado. Esta es, igual o sea, si tengo aquí dos repetidas, estas dos son las diferentes. Y cuando tengo dos diferentes, por ejemplo, y XY va a ser igual a menos la suma de M alfas por ahora sí los productos de estas dos, X alfa, Y alfa. Y bueno, y así es como en general defino de análogo las otras, y así es el tensor de inercia. Ahora voy a explorarle algunas propiedades interesantes, en particular por la forma en que lo definí, es simétrico. Bueno, las diagonales no hay problema, pero estas dos, fíjense que la componente IYX es la misma porque solo es intercambiar esto, es lo mismo. Como la matriz es simétrica, podemos aplicar bueno, ahorita voy a eso. Bueno, pero lo importante ahorita es que la matriz es simétrica y es igual a su transpuesta. Y ahora voy a definir lo que son ejes paralelos. Si L es paralelo a omega, entonces L va a ser un número lambda por la omega. Y a esto le voy a llamar un eje principal si eso es lo que sucede. Y bueno, y en ese caso específico se va a dar que va a ser diagonal la matriz. Y el converso es cierto, si la matriz es diagonal, entonces va a ser un eje principal. Y justamente a estas lambdas les voy a llamar los momentos principales. Más, ahora hay un teorema que si tenemos, bueno, el teorema en la física es el teorema de ejes principales y nos va a decir que siempre van a existir en cualquier cuerpo, no importa cuál sea, van a existir tres ejes principales. Y esto, sí, existen, dado, si tengo un cuerpo aquí todo extraño, va a haber un punto. O sea, más bien para cada punto siempre va a haber tres ejes que van a ser los ejes principales y siempre siempre van a existir tres. Y eso, su demostración, básicamente, esto es debido a que, bueno, aquí tengo mi matriz y lo que pasa principalmente es que es una matriz simétrica y existe un teorema de álgebra lineal donde si tengo una matriz simétrica, bueno, ese es en el caso de que solo es reales, pero en este caso solo son números reales. En general dice que si una matriz es hermítica, o sea, es igual a su transpuesta conjugada, entonces siempre va a existir una base ortonormal y una base ortonormal de B que consiste en los vectores propios y sus valores propios siempre van a ser reales. Y esto es lo que nos quiere, bueno, y esa es la razón por la que funciona eso. Y aparte de eso quiere decir que siempre es diagonalizable. ¿Y cómo podemos encontrar sus ejes paralelos? Eso se va a hacer con los valores y vectores propios, igualando esta ecuación con la otra que ya teníamos, que L es igual a I omega. Me va a quedar que I omega es igual a lambda omega. Que esto es básicamente la ecuación de valores y vectores propios, y para sacarla voy a usar que el determinante de I menos lambda veces la identidad va a ser igual a 0. Y ahí eso es básicamente como se saca. Obtengo de aquí el polinomio característico, raíces, y de aquí básicamente voy sustituyendo, voy probando los vectores. Y bueno, es un problema de valores y vectores propios, no es tema de acá. Pero bueno, el chiste es que siempre puedo encontrar ejes paralelos. Digo, ejes principales, perdón.
Y bueno, en el caso de que sea un eje principal, vamos a tener que P va a ser igual a 1/2 de omega punto L. En particular, si son paralelos, bueno, más bien si sus coordenadas son sus ejes principales, perdón, entonces como L va a ser lambda 1, omega 1, lambda 2, omega 2, lambda 3, omega 3, entonces, por esto de acá, la energía cinética va a ser igual a 1/2 de lambda 1, omega 1 cuadrado, más lambda 2, omega 2 cuadrado, más lambda 3, omega 3 cuadrado. Ajá. Y esto, como pueden ver, es la generalización de lo que les había dicho hace tiempo, que era, bueno, que era 1/2 de IZ omega cuadrado. Esto es para el caso general. Y ahora puedo ya comentarles sobre algo llamado la precesión. Y en general esto nos dice que si tenemos, digamos, aquí algo que está girando, aquí digamos, aquí va a estar su momento P, esta es R, como aquí hay un torque, digamos mg, y bueno, este es el centro de masa, y bueno, en general va a haber una torca asociada justamente a que hay gravedad. Esa es la razón por la que cuando tenemos, por ejemplo, un trompo, en lugar de quedarse quieto va girando, es por el torque, y vemos que el torque, que es igual a la derivada del momento angular, va a ir dado por R cruz mg. Y bueno, ya en componentes, lambda 3, omega 3, donde E3 va a ser el eje en el que está girando esta cosa, digamos este eje de acá, este va a ser E3, y bueno, lambda omega E3, E3 punto, perdón, va a ser igual a R cruz mg. Y vamos a poner que R va a ser igual a R en la componente E3. Este es unitario. Y luego E3 punto va a ser igual a mg R sobre lambda 3 omega Z cruz E3. Y esto lo voy a definir como omega. Es decir, mg R entre lambda 3 omega Z. Y esto es igual a omega cruz E3. Y esto lo podemos interpretar como que es la velocidad angular con la que esta cosa va girando. O sea, es la velocidad con la que va girando el eje alrededor del eje Z. La velocidad angular. Bueno, ahora así como lo hice en este ejemplo particular, donde tuve un eje aparte de los ejes de coordenadas, voy a tener aquí más ejes. Y bueno, si tengo aquí mi sistema de coordenadas, Z, Y, X, y aquí tengo un objeto, voy a utilizar sus ejes principales. Y estos van a, digamos aquí, Y, E1, E2, E3. Lo voy a poner así. Y bueno, como sabemos, esto es lambda 1, omega 1, lambda 2, omega 2, lambda 3, omega 3 en este sistema. Usando estas coordenadas es esto. Y en general,
Aquí le voy a poner del cuerpo. Esto es justamente... Bueno. Aquí voy a diferenciar de dos. Le voy a llamar el del sistema. Le voy a llamar algo referente o al sistema o al cuerpo. El sistema refiriéndome a estas coordenadas y el cuerpo refiriéndome a estas coordenadas. Y esto del cuerpo, bueno, digo, del sistema, va a ser igual a justamente lo mismo del cuerpo más omega cruz L. Esto va a ser igual a L punto, que lo voy a denotar esto como la torca del sistema, más omega cruz L. Aquí es una cruz L. En este caso, para esto de último ya voy a considerar este distinto a este. Este lo voy a llamar la torca. Con esta letra. Y bueno, de aquí ya salen directamente las ecuaciones de Euler, si se pueden ver, si se fijan. Tenemos que esto más omega cruz L es igual a la torca. Y esto de acá son las ecuaciones de Euler. Y en componentes, no les voy a poner todas las componentes, pero les voy a poner nada más una para que la vean. Omega 1 menos lambda 2 menos lambda 3. Omega 2, omega 3 igual a gamma 1. Y así las otras análogamente. Estas son las ecuaciones de Euler. Pero es un poco difícil trabajar con estas ecuaciones. Entonces lo que voy a hacer es definir unos ángulos extraños y que esos ángulos son los ángulos de Euler, y eso es lo que me va a hacer trabajar con esto más fácil. Con la ecuación de Euler, justamente. Bien, tengo mis ejes coordenados. Z, Y y X. Voy a hacer por pasos. El primer ángulo que voy a definir va a ser phi. A ver, paso 1. Y este ángulo lo que voy a definir es phi. Este ángulo va a estar dado, básicamente la definición es por el dibujo. Sí, aquí tengo mi eje y aquí tengo mi eje X. Yo lo que quiero es rotarlos un poquito. O sea, estos de aquí los voy a girar. Y lo que me va a resultar va a ser acá un ángulo phi. Y acá el resultante de este, o sea, esto lo roté acá en un ángulo phi, y este le voy a llamar E2'. Es el paso 1. Luego el paso 2, en este paso lo que voy a definir va a ser teta. Y bueno, ahora, si ya lo tengo como... Este es de X, ¿sabes? Bueno, ahora lo que voy a definir es el ángulo teta, ya que giré mis coordenadas, digamos, a la alineación de E2 que necesito. Ahora lo que voy a hacer es como girarlo como de aquí, si tengo que ir plano el disco, lo voy a girar así.
ahora para alinear mi E3 con el Z. Y justamente el ángulo θ va a ser este de aquí. El ángulo del eje Z con este E3. Y finalmente en el 3 voy a definir el último ángulo. Sí. Bueno, todas tienen nombres casi iguales. Y este va a estar dado por ahora finalmente lo que voy a hacer es, ya que los alineé, bueno, este tercer ángulo, sí. Una vez que, o sea, el primero solo lo roté para donde, o sea, cuánto tenían que estar rotados. Digamos que este fue para alinear el eje X. Luego el segundo lo roté, fue para alinear el eje Z. Y luego el tercero lo que necesito es alinear el eje Y. Entonces de este E2' que ya había definido aquí, desde acá, el ángulo phi me va a decir cuál es la diferencia respecto al E2 que ahora va a ser el otro eje. Y bueno, y es una manera muy geométrica y no hay mucho que, bueno, o sea, sí hay que decir, ¿no? Pero, bueno, vamos a ver rápido que omega va a ser igual a un omega de alfa más omega de beta, digo de B más omega de C. Y esto va a ser igual a, bueno, las componentes del momento angular va a ser phi punto z gorrito más θ punto E2' más phi E3. Estas básicamente son como, digamos, que la forma de expresar la velocidad angular total. Y bueno, ya lo voy a tener que borrar, perdón. Y bueno, aunque es un poquito largo de sacar algunas cosas, básicamente lo importante es que les dije que L es el lambda 1, L1, lambda 2, omega 2, lambda 3, omega 3. Esto respecto a los ejes principales. Ni siquiera sé si se vería principales, pero bueno. Ejes principales. Y bueno, en general vamos a tener que lambda es igual a menos lambda, esto ya en el normal, menos lambda 1 phi punto seno de θ. Y bueno, de aquí es fácil sacar la energía cinética, que ya no va a decir bien de dónde sale, pero más o menos es un medio de lambda 1 pi punto cuadrado seno de θ más θ punto cuadrado más un medio de lambda 3 por
psi punto más phi punto coseno de teta cuadrado. Esta es la energía cinética en general. Y bueno, finalmente, el lagrangiano vemos que es energía cinética menos energía potencial, entonces nada, le voy a agregar el término potencial. Aquí un menos mgr coseno de teta. Y esto es en general el lagrangiano de un cuerpo que gira respecto a los ángulos de Euler. Y bueno, ya, perdonen que ande borre y borre. No hay espacio. Bueno, las ecuaciones de phi y de psi son constantes. Vamos a ver que el momento generalizado de phi es constante. Esas son sus ecuaciones de Euler. Porque estas dos no aparecen en el lagrangiano. Ya no se los hice notar, pero no aparecen. P de psi es constante. Y realmente la única ecuación importante que nos interesa es la respecto a teta. Y esa es lambda 1 teta 2 puntos igual a lambda 1 pi punto cuadrado seno de teta coseno de teta. Este phi está muy grande y distrae. Coseno de teta menos lambda 3 y punto y bueno, también está horrible, ¿no? Pero esta es en general. Y si teta es constante, voy a sustituir, esta obviamente va a ser 0 y voy a sustituir phi punto por omega y voy a sustituir, esta es un poco más larga, psi punto más phi coseno de teta, la voy a sustituir a omega 3. Y esta ecuación nos va a resultar que es lambda 1 y cuadrado coseno de teta menos lambda 3 omega 3 gamma más m3r igual a 0. Y igual lo digo, esta ecuación tampoco es como la gran cosa, pero nada más quise hablarles de un fenómeno más físico que es la nutación. Y bueno, hay una fórmula donde la energía, que eso se puede sacar a partir más o menos de esto, aproximándolo. Esto va a ser más o menos un medio de lambda 1 teta cuadrado y bueno, más o menos la gráfica de este potencial de efectivo, si este es teta 2, teta 1, más o menos aquí está pi y aquí está 0, porque más o menos es periódica. Y bueno, como phi punto es igual a lambda. Bueno, resulta que cuando algo está girando, digamos aquí, no sé, como imagínense un trompo o lo que sea, aparte del movimiento como así, también realiza un como vaivén así. A esto se le conoce como la nutación. Y realmente esto provoca que en general, si digamos que este es un trompo y este es su eje principal, este eje principal visto como, digamos que esto es en una esfera, se va a mover como, o sea,
el movimiento general del trompo va a ser así. Así girando alrededor de, pues, de lo que sea. O sea, alrededor de su eje. Va a estar así, pero en lugar de solo ir así, va a ir como así. Y esto puede suceder en dos modalidades. Puede suceder así, o puede suceder como así. Y eso básicamente viene por esta ecuación. Si L de Z es mayor a L de 3, esto nunca se va a anular, entonces phi punto nunca se va a anular. Entonces el ángulo con el que esté girando siempre va a ser positivo y solo va a ser en una dirección. Bueno, para acá. En cambio, si este es mayor a este, puede suceder en algunos puntos que sea mayor, bueno, que sea este negativo. Y en esos casos es por lo que se anda regresando un poquito. Sin embargo, esos casos donde se regresa poquito es menor. Os digo, es menos, por eso sigue avanzando. Y bueno, ese es en general el fenómeno de la nutación. Y también viene justo por estas ecuaciones que les acabo de decir. Hay una última cosa. De esta ecuación que les acabo de dar acá, puedo sacar sus raíces, digamos, y me va a quedar aproximadamente que esto va a ser, sus dos raíces van a ser, ahora voy a poner con rojo porque si no se va. Sus dos raíces de esta ecuación, mgr sobre lambda 3, omega 3, esa es una, gamma 1, y la otra gamma 2, digo, omega 2, igual a lambda 3, omega 3, entre lambda 1, coseno de teta. Solo era mencionar que son las dos raíces posibles. Y bueno, pues ya eso es todo, un resumen de cómo es la rotación, en general, de rotación de cuerpo rígido. Y pues ya eso es todo. Muchas gracias.